Qué gozo verlos, qué alegría es encontrarnos nuevamente aquí. Pasen los jovencitos y jovencitas. Oh, ¿cómo caben tantos allá atrás? Qué hermoso. La palabra hoy nos va a hacer reflexionar acerca de una palabra en específico, de un vocablo que está muy presente, que lo usamos mucho, que en el Nuevo Testamento, en la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento se usa ampliamente este concepto. Y nuestra propia historia está traspasada por este vocablo, esta palabra, que es el Evangelio. Y quiero invitarles a que hoy día podamos ver lo que el Nuevo Testamento y lo que Jesús mismo nos dice acerca de esto, qué es lo que esta palabra representa para nosotros y qué es la carga que esto pone sobre nosotros, ¿no es cierto? El Evangelio. Bueno, de hecho, somos parte del pueblo que en nuestro país se le llama el pueblo evangélico, de las iglesias evangélicas. Evangélico significa los que son del evangelio, los que pertenecen al evangelio, ¿no es cierto? Así es que la palabra evangelio nos da nuestra propia identidad. Si nos preguntan, nosotros somos una iglesia evangélica. ¿Y qué significa eso? Que somos del evangelio, que allí está nuestra identidad. Bueno, como les decía, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento usan esta palabra, el Evangelio. Por mencionarles algunos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Mateo fue uno de los discípulos de Jesús, uno de esos hombres que fueron levantados como apóstoles por Jesús, y él escribe uno de los relatos que hay acerca de la vida de Jesús. En el capítulo 4, Mateo comienza a registrar el ministerio público de Jesús y versículo 4:23 dice: al inicio del ministerio público de Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos, que escribe el primero, cronológicamente es el más antiguo, el primero de los relatos acerca de la vida de Jesús, inicia su escrito diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De hecho, el libro escrito por Marcos es el que más veces usa la palabra evangelio. En un momento ya próximo al término de su ministerio público, Marcos capítulo 13, Jesús está dando, en un capítulo bastante extenso, está dando un montón de indicaciones, de señales de las cosas que serían antes del fin de los tiempos. Porque entre lo que el pueblo judío conocía por los profetas, más lo que Jesús les había revelado, los discípulos en un momento le preguntan: Señor, ¿qué señal tendremos? ¿Qué vendrá? ¿Qué es lo que, cómo sabremos que es ya el final de los tiempos? Entonces Jesús los hace sentar aparte, ¿no es cierto?, en forma privada para ellos, comienza a declararles lo que serían las señales del fin de los tiempos,
para que ellos lo supieran, para que no los pille por sorpresa. Jesús hizo mucho eso de anticipar, de decir las cosas que habrían de ser, para que cuando ocurran sepan que Él ya se los había dicho, ¿no es cierto? Y entonces, en el contexto de estas señales del fin de los tiempos, cuando Jesús les está diciendo, estas cosas tienen que ocurrir antes de que venga el fin de los tiempos, Marcos 13, versículo 10 dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Se dan cuenta que Jesús pone la predicación del Evangelio como una de las señales de los tiempos? Fíjense que después de la muerte de Jesús, cuando ya habían muerto la mayoría de los apóstoles que estuvieron con Él, alrededor del año 70 después de Cristo, quedaba el apóstol Juan vivo. Hubo grupos de cristianos que pensaron que la segunda venida de Cristo era ahí, en ese momento. Imagínense, en el año 70 después de Cristo. Porque habían señales que ellos podían ver que correspondían a lo que Jesús había anunciado, señales que les hacían pensar, estaba ya desatada la persecución de Nerón en Roma, estaban siendo muertos por miles los mártires cristianos. Sin embargo, Jesús está dando una señal aquí que no se había cumplido, que claramente faltaba mucho para que se cumpliera. Porque Jesús dice, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, a todo el mundo. Bueno, el caso es que en ese momento ni siquiera sabían cuáles eran todas las naciones. Cuando Jesús entregó estas palabras, ni aún los romanos sabían de qué porte era el mundo. Habían continentes que no conocían. Habían cientos de naciones y pueblos que no les eran conocidos, así que ellos no sabían de qué porte era el mundo, cuántas eran las naciones de la tierra. Pero Jesús está diciendo que antes de que venga el final de los tiempos, antes, una de las señales que tenía que cumplirse era que el Evangelio sería predicado a todas las naciones. Marcos 16, una de las expresiones de la gran comisión de Jesús a sus discípulos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Se dan cuenta? Una vez más está siendo usado este concepto, predicar el Evangelio. Nosotros llevamos una cultura de 2000 años de que este término ha sido conocido. 2000 años y algo más, que la palabra evangelio está ya incorporada a nuestro idioma. Así es que más o menos lo entendemos o nos resulta familiar. De pronto hay personas que no entienden cabalmente qué es lo que significa evangelio, pero esa palabra la han oído muchas veces y resulta familiar. Pero esto nos puede pasar una mala jugada. Esto puede tener un costo. El que esta palabra nos resulte familiar puede hacer que no nos llame mucho la atención, que no nos llame a reflexionar. Si fuera esta palabra completamente desconocida y la estuviéramos escuchando por primera vez, probablemente pondríamos mucho más atención a qué significa, ¿no es cierto? Pero como es tan conocida la palabra, pareciera que todos la conocemos bien y la entendemos bien. Pero por eso hoy día quiero invitarles a que profundicemos un poquito en el contenido, en el significado de esta palabra, porque, como les decía, es parte de nuestra propia identidad. Es parte de la gran comisión que Jesús nos envió a hacer. Es parte de los signos de los tiempos. Se le menciona de muchas formas. En el Nuevo Testamento se le menciona como el Evangelio del Reino. Se le menciona como el Evangelio de Jesucristo. Me dediqué a mirar allí en mi Nuevo Testamento como el Evangelio de Jesús. Se le menciona también como el Evangelio del Padre, el Evangelio de Dios.
el Evangelio de la paz. Hay muchas formas como se le menciona y una gran cantidad de veces simplemente se le menciona como el Evangelio. Así simple, nomás sin apellido, el Evangelio. Entonces, tú te das cuenta en el uso del idioma allí que cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, habla a las iglesias y habla acerca del Evangelio, está dando por sentado que sus lectores, quienes leerán sus cartas, entienden de qué se trata. No entra a explicar, sino que está dando por entendido que sabemos de qué se trata cuando hablamos del Evangelio. ¿No es cierto? Ya estaba incorporado. En ese tiempo resultaba nuevo porque el Evangelio como tal, esta palabra y este concepto, no eran parte de la vida ni del pueblo judío, ni de ninguna otra nación. Todo el aparataje religioso judío, el templo, sus sacerdotes, sus escribas, sus maestros de la ley, no usaban, no conocían esta palabra, no tenían este concepto, no era parte de la vida de fe del pueblo judío, ¿no es cierto? Pero sí se convirtió en parte de la vida de fe de la iglesia que surge con Jesús. De esa iglesia que surge cuando se cumple la promesa de Jesús de que vendría el Espíritu Santo, y justamente en una fiesta judía, en la fiesta de Pentecostés, estaban los discípulos reunidos en un lugar esperando la promesa, y vino la promesa, el Espíritu Santo inundó ese lugar, descendió como llamas de fuego sobre las personas, y ese día se inicia oficialmente la iglesia. No es la iglesia tanto o cuanto, no es la iglesia de esta o esta otra denominación, es la iglesia. Tiene su inicio ese día. Por eso es que nosotros una vez al año aproximadamente en la fecha, ¿no es cierto?, que la fiesta de Pentecostés los judíos la celebraban 50 días después de la Pascua. Eran todas fiestas que tenían un sentido profético. Ese día allí comienza lo que conocimos como la predicación del Evangelio. Los discípulos ya habían tenido experiencia en esto. Ya habían visto a Jesús, habían acompañado a Jesús, pero además habían sido enviados por Jesús por las aldeas. De 2 en 2, primero envió a los 12, poco tiempo después envió a 70 de los discípulos, ¿no es cierto?, a que vayan por las aldeas y anuncien y prediquen el Evangelio. Así que para ellos ya era conocido. Pero ¿qué es el Evangelio? Ya hemos visto que de diversas formas se le menciona y se incorpora el concepto, se incorpora la palabra, y luego en el Nuevo Testamento se usa simplemente la palabra, dando por entendido de que nosotros sabemos de qué se trata. El origen de este vocablo pertenece a la lengua griega. Tiene una raíz griega. Y no es extraño, la iglesia que surge con Jesús y sus discípulos, a pesar de que todos ellos eran judíos, ellos entendieron que era un momento en que Dios abría su reino al mundo, a las naciones. Y en este afán de ir a las naciones, de alcanzar al mundo entero, comienzan a usar la lengua que en ese momento significaba la lengua de globalización, la lengua que les abría puertas para llegar a distintos lugares, que a donde fueran la gente hablaba de esta lengua. Algo así como usar el inglés en nuestros días. Tú sabes que a donde llegues, con ese idioma más o menos te las vas a arreglar. En algunos lugares mejor que otros, pero es uno de los idiomas más globales que tenemos en este tiempo de nuestra cultura. Bueno, en ese tiempo, esa lengua global, esa lengua que los acompañaba a cualquier parte del imperio donde fueran, era el griego. Era parte de la cultura. Así que de ahí, de esa lengua, se toman 2 vocablos y se unen.
para formar la palabra evangelio. Aunque evangelio es una castellanización, ¿no es cierto? Originalmente es euangelium. Euangelium. Son dos palabras que la forman. El prefijo eu, que significa bueno, y angelium, que significa mensaje, anuncio, noticia. De esta misma raíz, angelium, viene nuestra palabra que conocemos, ángel, que significa mensajero, uno que trae noticias. Ángel viene de esta misma raíz, de angelium. De tal manera que evangelio literalmente significa la buena noticia. Ese es el significado de fondo. Y sobre ese significado, yo sé que para muchos de ustedes esto es conocido. Ustedes sabían, muchos de ustedes yo sé que sabían de que evangelio significa la buena noticia. Pero es precisamente sobre esto que yo quiero invitarles a reflexionar, a meternos en la palabra y a apropiarnos, no solo de la palabra evangelio, sino del concepto y hacernos cargo de cuál es el efecto, o sea, qué es lo que tiene que producirse en ti por causa de la buena noticia, por causa de que tú recibiste la buena noticia, por causa de que tú conoces la buena noticia para entregarla a otros. Esa es la invitación de esta mañana. Metámonos un poco en este concepto, profundicemos un poco. La primera cosa es que este concepto nos habla de algo que es una noticia. Tenemos una noticia que comunicar al mundo. Y fíjense, ¿qué es una noticia? Ustedes ven las noticias en la televisión, ahora están saliendo una hora más tarde, ¿no es cierto? Se hace tarde para esperar a ver las noticias. Pero, ¿qué son las noticias? Es un relato de un evento, de algo que ocurrió, de un hecho. Una noticia no es un proyecto, no es una idea, no es una opinión. Una noticia no es un buen deseo. Una noticia es la constatación de un hecho real, de algo que ocurrió y que hay que contar, que hay que relatar. Nosotros no tenemos que tratar de convencer al mundo acerca de nuestra opinión o nuestro gusto o qué es lo que nos parece. Esto no se trata de una idea como para compartirla, a ver qué le parece al mundo, a ver qué otra opinión pueda tener. No, es una noticia. Dios hizo algo. Hay un hecho consumado. Jesús declaró en la cruz, en el momento de haber cumplido con la tarea que el Padre le entregó, cumplir con el rol de ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cuando ya estuvo todo hecho allí en la cruz, antes de expirar su vida, Jesús dijo, consumado es, ya está hecho. Entonces hay un evento, hay una realidad, se concretó y hay una noticia que hay que contar, que eso ocurrió y qué significa, cuál es la consecuencia que eso tiene para nosotros. Hay una noticia. El mundo podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero eso no cambia la noticia. El mundo podrá creerlo o no creerlo, pero eso no cambia la noticia. El hecho ya está. Y tú solamente tienes que compartir esa noticia. Ahora, ¿cuál es el mérito de un periodista que va a escribir una noticia sobre un determinado evento? ¿Cuál es el mejor mérito que puede hacer para que su noticia sea buena?
sea veraz. O sea, la noticia es más buena no mientras más espectacular sea o mientras más linda suene. No, la noticia es más buena mientras más fielmente refleje el hecho que está contando. ¿No es cierto? Cuando uno compra el diario para leer las noticias, uno espera que lo que esté escrito allí sea un fiel reflejo de la realidad, que las noticias te estén diciendo exactamente las cosas como son. Uno no espera entretenerse con algo, un relato bonito, no. Las noticias no son para eso. La noticia es para que refleje fielmente el hecho real que está contando. Es una noticia, no es una obra literaria. Entonces, esto es lo primero. ¿Saben? El mensaje que tenemos es una noticia que contar, un anuncio, un mensaje. No es nuestra opinión, no es nuestro buen deseo para el mundo, no es algo que nos parece. El mundo podrá creerlo o no, pero eso no cambia la noticia. El mundo podrá incluso rechazarlo y eso no cambia la noticia. Es por sí sola. Esta es la noticia. Segundo concepto es que es una muy buena noticia. Es la noticia bienaventurada. Es el más feliz de los anuncios. Que es una noticia y que es una muy buena noticia, está inserto allí en el concepto de esta palabra que nos hemos acostumbrado a usar tan fácilmente, evangelio. Entonces, frente a estos dos conceptos, es que tendríamos que hacernos unas preguntas. Y yo quiero invitarte a que nos hagamos estas preguntas. Primero, ¿cómo se cuenta una noticia? Cuando tú tienes una noticia que contar, ¿cómo se cuenta la noticia? El periodista aquí. Lo pillé. O sea, si te piden contar una noticia, tú tienes que contar exactamente lo que fue, ¿no es cierto? Ni ponerle ni sacarle. No se necesita adornar la noticia, se necesita contar la noticia, relatar fielmente. Esto es. Entonces, cuando tú relatas, cuando cuentas en detalle, bien preciso, bien exacto con los hechos, la noticia, ahí está. Esa es la noticia. Ahí está completo lo que tenías que contar. Lo contaste completito. Sin agregarle ni sacarle. ¿Qué hacemos con una muy buena noticia? Piensa tú mismo, con tu propia personalidad, tu forma de ser, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haces tú con una muy buena noticia? Primero, cuando esa muy buena noticia te llega a ti, suponte que a ti te cuentan. Te llega una muy buena noticia. ¿Saliste favorecido con el pago de todos los dividendos que te quedaban de tu casa? No pagan ni un dividendo más. Su casa ya es propia, está pagada. Tú
ibas ahí juntando las chauchas para ir a pagar el dividendo de ese mes y te dicen, no debe nada, está todo pagado, está todo. ¿Cómo lo tomas? ¡Wow! Es una muy buena noticia, ¿no es cierto? O sea, ya vas a poder ahorrar esa plata o hacer otra cosa, cubrir otra necesidad que tenías, ya no vas a tener que preocuparte y tu casa ya está pagada, es tuya. Buena noticia, fue una muy buena noticia, ¿no es cierto? ¿Qué haces cuando recibes tú una noticia así? La compartes. ¿Qué más haces? Estos días un matrimonio nos contaba que la esposa le pasó su tarjetita a la cuenta Ruth. Al esposo le dice, pasa al cajero a sacar las últimas 20 lucas que quedaban, no había más. Y había que hacerlas durar, así que dice, pasa al cajero y habían 800 lucas. No entendía cómo, o sea, claro, eso correspondía al sueldo que antes le pagaban, pero ¿por qué un sueldo más? Si ya no estaba trabajando. ¿Qué hicieron? Se alegraron. Le cuenta a su esposa lo que pasó, ¿no es cierto? Y acto seguido se fueron a celebrar. A comerse un sándwich. A sacarle una puntita ahí a esa plata que no esperaba que iba a estar ahí en la cuenta Ruth. ¿Qué haces tú cuando recibes una buena noticia? ¿Te alegras? ¿Lo celebras? ¿Lo cuentas? ¿Lo compartes con otros, no es cierto? ¿Se acuerdan esas parábolas de Jesús en que Jesús dice de un hombre que tenía 100 ovejas y se le había perdido una y dejó las otras ovejas y salió a buscar y finalmente hasta que dio con la oveja que perdida se la echa al hombro y trae de vuelta? ¿Y qué hace él con sus vecinos? Llegó contándole a todos: vecino, ¿sabe que la oveja que se me había perdido la encontré? Mira, aquí está. Yo pensé que ya la iba a perder y mira, aquí la tengo de vuelta. O esa mujer que pierde una moneda de bastante valor, ¿no es cierto? Y era el dinero que tenía, así que comienza, da vuelta a la casa completa y empieza y busca y encuentra finalmente. ¡Wow! No se había perdido, no se la habían robado, ahí está, la encontró. Y tan alegre que va donde sus vecinas y le empieza a contar: vecina, mira, aquí está, yo pensé que se me había perdido, que me la habían sacado. No, pero aquí está. Eso es lo que tú haces cuando recibes una buena noticia. Eso es lo normal, eso es lo racional. Eso tiene sentido. Si tú recibes una muy buena noticia, si tú recibes la mejor de las noticias, tú no te puedes quedar así con cara de palo, o así como que no entendieras nada. Oye, te estoy hablando, ¿escuchaste? Sí. ¿Estás entendiendo de qué se trata? Parece. Cuando tú recibes una buena noticia y te haces consciente, te das cuenta de lo que eso significa, tu actitud, tus emociones y los pasos que das enseguida de eso tienen que verse afectados por esa buena noticia. Tiene que producir un efecto en ti. Tercero, ¿qué haces tú cuando tú tienes una buena noticia que contar? Los chicos cuando llegan del colegio con una prueba así flameando, así, no está escondida en lo último de la mochila por ahí, no, viene así estiradita y mira papá, un 7. ¿No es cierto?
tiene una buena noticia que contar, po. Sobre todo después de los últimos rojos que se había sacado, era una muy buena noticia llegar con una prueba con un 7. ¿Qué haces tú cuando tú tienes una noticia que contar? Una buena noticia que contar. ¿Qué haces? Se publica, ¿no es cierto? Se da a conocer. ¿O te quedas callado nomás? ¿No le cuentas a nadie? ¿Qué haces cuando tú te encuentras con algo que te resulta muy bueno, que te hace muy bien, que produce un tremendo bien en ti? Te encuentras con eso. ¿Te quedas calladito nomás, para ti solo nomás? ¿O lo cuentas? ¿Saben? En este punto me encontré con un texto que está en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 7. Hay un relato en el tiempo del profeta Eliseo. El ejército sirio sitió la ciudad de Samaria, donde estaba el reino del norte de Israel. El rey de Israel, su ciudad ahí fue sitiada, la ciudad de Samaria. Y fue sitiada de tal manera de que las personas no pudieron salir de la ciudad todo el tiempo que estuvieron rodeados por ese ejército enemigo. Se acabó todo lo que tenían para comer. Un sitio podía durar semanas o meses hasta que se murieran de hambre adentro, hasta que se rindieran. Y el pueblo empezó a morirse de hambre. Y ellos clamaron a Dios. Y Dios, mediante el profeta Eliseo, les envió un mensaje, una noticia. Esa noticia venía del cielo primero, venía de una palabra profética, así que podía creerse o no creerse, podría parecer demasiado loca, demasiado extraordinaria. El profeta Eliseo viene a darles la noticia primero desde el cielo. Le dice al rey: mañana a esta misma hora, la comida va a estar baratísima. Con 100 pesos te vas a comprar medio quintal de harina. Y con otros 100 pesos, qué sé yo, una bolsa de porotos. Mañana a esta misma hora va a haber abundancia de comida. Uno de los príncipes, uno de los consejeros del rey dijo que tendrían que abrirse ventanas en los cielos para que eso ocurriera. No lo creyó. Y el profeta le dijo: tú lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a comer. No vas a comer de eso, no vas a alcanzar a probar, pero lo vas a ver con tus ojos. El caso es que afuera de las puertas de Samaria había 4 mendigos leprosos, enfermos de lepra, y por lo tanto echados fuera de la ciudad. Ellos tenían que vivir marginados fuera para no contagiar la enfermedad al resto de la gente. Y ellos vivían solamente de la caridad, de la mendicidad. Pero si el pueblo se estaba muriendo de hambre al interior de los muros de Samaria, ¿qué iban a comer esos mendigos? Estaban muriéndose ahí. Y uno de esos 4 dijo: oye, ¿qué nos vamos a quedar a morirnos de hambre acá? ¿Para qué nos quedamos aquí si aquí nos vamos a morir, si no tenemos ninguna posibilidad? Y entrar a la ciudad menos, si adentro se están muriendo de hambre igual, si entramos va a ser lo mismo. Y se le ocurrió, le dijo una idea loca, arriesgada. Dijo: vamos a donde está el campamento de los sirios. El campamento de los sirios era el ejército enemigo que los tenía rodeados. Dijo: bueno, y si nos matan, pues, y en una de esas si nos dan de comer. Bueno, si nos dejan vivir bien y si nos matan, si aquí nos vamos a morir igual. ¿Sabes que ya vamos nomás? Parecía tan loca la idea, pero era tan evidente que si se quedaban ahí se iban a morir igual, que estos 4 leprosos, mendigos, fueron hasta el campamento de los sirios.
¿Y con qué se encontraron? Se encontraron que resulta que al anochecer el ejército sirio escuchó como el retumbar de un poderosísimo ejército que se les venía encima. Y ellos pensaron, seguramente el rey de Israel habrá hecho algún pacto con Egipto o con alguna otra potencia. Y el ejército sirio huyó dejando el campamento ahí en pie, ni siquiera tomaron sus cosas. Hasta los caballos estaban atados y las mulas estaban atadas ahí, las cosas estaban dentro, huyeron. Y estos 4 mendigos entran y no ven a nadie por ninguna parte, entran a una de las carpas, había comida, había de todo, y no estaba la gente por ningún lado. ¿Qué le dijeron estos? Se pusieron a comer ahí, con el hambre que tenían, comieron todo lo que quisieron, entraron a otra de las carpas y empezaron a buscar las cosas de oro, de plata, vestiduras, y de pronto, con la boca así llena, comiendo, empujándose la comida para adentro, uno de ellos reacciona. Y uno de ellos dijo algo sabio. Y les dijo: compañero, párele un momentito. Lléveselo de tarea. Segunda de Reyes, capítulo 7. Léase este relato. Uno les dijo: ¿saben? Si nosotros sabemos esta noticia y no vamos a nuestro pueblo a contársela, esto sería una maldad y nuestra maldad nos va a alcanzar. No está bien que nosotros estemos solos comiendo aquí, disfrutando de esto y no vayamos a nuestra gente a contarle. Parecía demasiado loca la idea, demasiado increíble su historia, pero estos hombres entendieron de que en ese momento se hacían deudores de una muy buena noticia. Entendieron que no podían allí seguir comiendo simplemente y no contar la buena noticia que tenían para contar. Se fueron de vuelta al pueblo y desde afuera le gritaron a los guardias de la ciudad. Les empezaron a gritar y a contar que no había nadie en el campamento de los sirios, que estaba todo el campamento abandonado, que había comida, había provisiones, había de todo, hasta los caballos, los animales estaban allí. Y el ejército había huido. Dijeron algunos: no, esto es una trampa, seguramente nos están tendiendo una trampa para que salgamos de la ciudad y nos van a atacar. Pero dijeron: manden algunos a ver, po. Fueron algunos a ver, efectivamente, tal como estos 4 hombres dijeron, así era. Es más, por donde huyó el ejército de los sirios, estaba el reguero de cosas que fueron botando por el camino para deshacerse de peso. Huyeron ese ejército. Dios los espantó, Dios los sacó, sin que ellos tuvieran que pelear. Pero estos 4 hombrecitos dijeron: no está bien. Es una maldad que no vayamos y contemos esta buena noticia. Se hicieron cargo, se hicieron responsables de la buena noticia que tenían y volvieron. Ellos no le debían nada a la gente de la ciudad. Es más, la gente de la ciudad ya ni siquiera les daban ni las sobras. Ya se iban a morir de hambre nomás. Pero ellos dijeron: no nos vamos a quedar callados con esta noticia. Vamos a ir y vamos a contar. Fueron, contaron. Y al día siguiente había abundancia de alimento en Samaria, tal como el profeta Eliseo lo había declarado. Y este príncipe, que no creyó la noticia, el rey lo puso a la puerta ahí para que viera. Y saben, fue tal el tumulto de gente que salió corriendo cuando escuchó lo que estaba pasando, que lo atropellaron y murió pisoteado por la gente. Y vio lo que el profeta le había declarado, lo vio, lo alcanzó a ver, pero no alcanzó a comer de ello. El profeta fue el primero en dar la noticia. Venía del cielo, no había nada visible, no se podía saber si era cierto o no. Pero el profeta cumplió, trajo el anuncio de parte de Dios. Luego, los 4 hombres, estos 4 mendigos,
pudieron constatar en la realidad, en el mundo físico. Allí estaba toda la comida, allí estaba todo el campamento de los sirios abandonados. Y fueron y contaron la noticia, tampoco se quedaron callados. ¿Saben? Cuando uno tiene una muy buena noticia que contar, una noticia que le va a hacer tremendamente bien, no solo a ti, sino a todas las demás personas, ¿te parece legítimo que te quedes callado? ¿No sería vergonzoso quedarse callado sabiendo esa noticia? Teniendo contigo esa noticia, habiendo experimentado la verdad que así es. Estos 4 hombres leprosos volvieron con su guatita llena, ya habían comido todo lo que podían comer, pero fueron y le contaron a su gente, a la ciudad de Samaria. Porque cuando tú sabes una buena noticia, cuando tú sabes algo que le va a hacer extraordinariamente bien a mucha otra gente que no sabe esa noticia, y tú la sabes, y tú puedes cambiar su vida, porque tú tienes contigo la noticia. Dime, ¿te puedes quedar callado? ¿Puedes pensar que eso te lo puedes guardar para ti nomás y el resto, bueno, que ellos hagan su vida a su manera? ¿Qué pasa si en el sector donde tú vives te llega a ti el aviso de que el gobierno va a entregar títulos de dominio de todas las casas, de todos los sitios que hay en ese lugar, que nadie tiene título de dominio, y a ti te llega el aviso para que tú le avises a tus vecinos, y hasta el día tanto hay que ir y hay que inscribirse, ¿no es cierto? Y todos van a recibir títulos de dominio de su propiedad. ¡Qué buena noticia! Y te quedas callado, y vas tú nomás y te inscribes y tú solo recibes el título de dominio. Y todo el resto de tus vecinos, que también podrían haber recibido ese mismo beneficio, porque tú te quedaste callado, no lo reciben. Y después te dicen, yo pensé que ustedes sabían. No es como para que se lo palmeten. ¿Sí o no? Pero vecino, ¿cómo no cuenta? ¿Cómo va usted nomás y se apitutó ahí, se acomodó y nosotros qué? ¿Sabes? Cuando tenemos una muy buena noticia que contar y sabemos que es así, y esa noticia ha transformado nuestra vida y lo hemos experimentado, y tú sabes lo que ha producido en ti esta noticia, esta buena noticia del Evangelio. Tú tienes tu propia vida de testimonio para saber cómo te ha hecho bien, cómo te ha transformado, cómo ha cambiado tu mente. Tenemos que tener la actitud que tuvieron esos 4 hombres, que estando marginados, que no teniendo ellos nada que perder, se hicieron cargo y dijeron, sería una maldad que nos lo contáramos. Tener la actitud de esos que no fueron mezquinos con la información que tenían. Comieron suficiente, tuvieron de todo, pero no fueron mezquinos con esa noticia que tenían. Hoy tú y yo tenemos esa noticia. El Señor Jesucristo entregó su vida para que el perdón de Dios alcanzara a nosotros. El poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros cuando le recibimos y nos transforma, hace nuestra vida de nuevo, nos sana, nos restaura. Dios ha abierto las
puertas de su hogar celestial para nosotros. Es la buena noticia. Jesús comenzó a anunciar el Evangelio por las aldeas, a anunciar: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuélvanse a Dios, no pierdan tiempo. Dios ha abierto las puertas de su reino. Vengan, porque ahora es posible. Vengan, vengan, porque ahora hay perdón. Porque Dios nos está recibiendo. Fue su razón de ser, su razón de vida, ese evangelio que más tarde fue conocido como el evangelio de Jesucristo. Los apóstoles salieron por el mundo y las generaciones de cristianos. Mira, esta noticia ha llegado a ti y a mí, nos alcanzó a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, nos alcanzó porque hubieron otros antes que tú que no se guardaron la noticia, que la contaron, que la compartieron. Y le compartieron con alguien que era primo de este otro, y ese le contó a alguien que finalmente vino a ser el que te predicó a ti, el que te contó la noticia a ti. Y tú y yo tenemos esta noticia hoy día. La conocemos, la hemos experimentado. Vuelvo a decir, esto no es una opinión, esto no es una idea, esto no es un proyecto, no. Es una noticia, es el relato de un hecho real que Dios ya hizo, ya estableció, de un precio que Jesucristo ya pagó. Esto ya está hecho y simplemente tienes que enterarte, y el mundo tiene que enterarse. Es la noticia que hay que contar, pero es la mejor noticia del mundo. Esta es la única noticia, esta es la única buena noticia que tiene trascendencia para la eternidad. Cualquier otra buena noticia, y ojalá tu vida esté llena de buenas noticias, ojalá todas las semanas te estén dando buenas noticias, pero tienes que saber que cualquier otra buena noticia que te den tiene trascendencia solo ahora, en este tiempo de tu vida. No vale para la eternidad. Esta buena noticia tiene que ver con tu vida eterna y con la vida eterna de esas personas que están alrededor de ti, de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus alumnos en el colegio. Esta buena noticia es para la eternidad. Y tú y yo tenemos esta buena noticia. No basta con que nos alegremos y la disfrutemos. Pueden subir. No basta con que nos sintamos muy agradecidos y estemos contentos con el Señor por la buena noticia. Si tú y yo no tenemos la actitud de estos hombres que se hicieron cargo de que tenían que declarar, dar a conocer lo que habían encontrado, porque si no lo hacían, entendían que era maldad, que no estaba bien, que llegaría el momento que tendrían que dar cuenta de esa maldad. ¿Cómo saber esta noticia tremenda, extraordinaria, y no contarla? Por eso te quiero decir hoy, el Evangelio, esa palabra que está tan presente y que la hemos usado tanto, nos hemos referido a ella tanto. El Evangelio, la buena noticia, no solo nos da nuestra identidad como pueblo, nos hace responsables, porque tenemos esa buena noticia. Y yo sé que tú sabes que a tu alrededor
allí donde trabajas o donde tienes tu negocio y te llegan clientes o qué sé yo, a tu alrededor hay mucha gente que le haría muy bien conocer a Jesús. ¿Sí o no? ¿Tú te das cuenta de las vidas que tienen? ¿Tú te das cuenta de lo que está pasando con tantos matrimonios a tu alrededor? ¿Con sus hijos? Y tú sabes claramente que les haría un tremendo bien conocer esta buena noticia. Y tú la sabes. Dios te hace responsable hoy de que tú la sabes. Pónganse en pie. Yo quiero invitarte hoy a que comencemos pidiéndole perdón a Dios por todas las veces que nos hemos callado. Porque callarse con algo así está mal. Dios no lo aprobará. Dios Padre, somos tus hijos, tu iglesia. Y aquí nos presentamos delante de ti, Señor. Y venimos bajando nuestro rostro. Y primeramente te vamos a pedir perdón, Señor. Perdónanos, perdónanos por la cantidad de veces que nos hemos callado. Porque por distintos argumentos, por muchas cosas y palabras que se han metido en nuestros oídos en algún momento, nos hemos quedado callados con esta buena noticia, la más grande, la más extraordinaria de las noticias que la humanidad ha escuchado. Y aún después de tenerla, de conocerla, de haber recibido esta buena noticia, de haber disfrutado de ella, bendito Señor, hemos dejado pasar tantas oportunidades cada semana, cada día, Señor. Hemos dejado pasar oportunidades de contar esta buena noticia. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor. Y hoy te pedimos, pon en nosotros ese gozo que no podamos callar. Te pedimos el valor, ese fuego de tu espíritu, para que no nos sigamos callando con algo que no podemos retener. Hoy queremos obrar bien, con ser portadores de la noticia más extraordinaria, la noticia bienaventurada. Oh, bendito Señor, te queremos pedir, danos esta semana, Señor, esta misma semana que comenzamos, Señor, danos la oportunidad de poder transmitir fielmente esta noticia, Señor, que se haga conocida por otros, que otros a nuestro alrededor, que les hace tanta falta, que lo necesitan tanto, Señor, que otros a nuestro alrededor sepan por nuestra boca, Señor, las noticias del cielo, el anuncio que los ángeles del cielo nos trajeron. Esa buena noticia
que llamamos el Evangelio. Esa verdad extraordinaria acerca de Jesucristo y de lo que hizo por nosotros, y del precio que pagó, y de las puertas que abrió para nosotros, Señor. No nos podemos seguir callando. Hoy nos hacemos cargo. Hoy tomamos, Señor. Mira, si te haces cargo, si entiendes el deber que tienes por el solo hecho de conocer la buena noticia, si te haces cargo de que esta semana alguien escuchará de esta noticia por ti, por tu boca, yo quiero invitarte, solo si estás decidido a que lo vas a hacer, levanta tu mano y di: esta semana no voy a perder la oportunidad. Alguien a mi alrededor escuchará esta noticia saliendo de mi boca para contar de ti, Señor. Bendito Señor. No nos callaremos más. Esta iglesia tuya no se callará más, Señor. La buena noticia, el Evangelio, está en nuestro ADN, corre por nuestra sangre, estamos viviendo por Él, y será nuestra razón de ser, Señor. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Consagrar a Jesús. Diste tu vida por mí.